se va quitando poco a poco de la araña. Volvemos nuevamente a Estudios de Marítima 100.9, Semanario 1, periodismo sin Photoshop, los sábados de 8 a 12. Y tengo el gusto y el privilegio de tener un súper invitado especial. Gracias a Paula Peña, mi querida Paula, la directora del Museo de Historia de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Gracias a ella supe que el doctor Ramón Peralta Martínez estaba en Santa Cruz. Así que nos hemos aprovechado de Paula, lo hemos sacado al doctor de su descanso de sábado merecido que debería haber tenido. Nos lo hemos traído a Estudios de Marítima 100. Estoy hablando de el doctor Ramón Peralta Martínez, doctor en Derecho, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid. Ha llegado a Santa Cruz para presentar junto a Paula Peña precisamente una cátedra iberoamericana de Historia y Política que va a tener sede en Santa Cruz de la Sierra. ¿Correcto, doctor? Muy correcto, y para mí pues es un placer estar aquí de partir con vosotros, no hay ningún problema. Cátedra Iberoamericana de Historia y Derecho Político. Ah, de Historia y Derecho Político. Exactamente. Que va a tener su sede en la Estaba mal la presentación, ¿vio? Ah, yo he leído la presentación. Muy bien. Este es un sueño, ¿no? Un sueño para Paula y para mucha gente que demanda este tipo de estudios. Muy difícil últimamente, le cuento, y muy difícil arrancarle a las universidades públicas iniciativas como esta. Sí, estoy de acuerdo. Paula Peña y yo y otros hemos pensado que Santa Cruz era un lugar idóneo para hacer este proyecto a nivel iberoamericano, porque está en el centro de Sudamérica. Representa muy bien esa cultura hispanoamericana. Santa Cruz es una ciudad emergente, es una ciudad que crece, que, digamos, yo creo que ocupa una posición muy relevante que hace 50 años no tenía en estos momentos, y todo ello pues nos ha animado a centrar aquí esta cátedra inicialmente para invitar a docentes e investigadores de otros países iberoamericanos, ¿no? De Argentina, de Perú, de Paraguay, de Brasil, ¿Cómo España, va a funcionar la cátedra, doctor? Eso es lo que estamos desarrollando ahora. Es decir, nosotros queremos que de aquí salgan todo un programa de seminarios, de conferencias, digamos, de publicaciones, un equipo de investigación, y pues en eso estamos en este momento. Digamos que está incipiente la cátedra, ¿no? Que el miércoles pasado tuvimos un acto inaugural en una conferencia de debate que yo impartí, con el título de Bolivia, Constitución y Federación, y como punto de partida, ¿no? Ahora, claro, yo quisiera que estuviera funcionando mañana, y no es así, ¿no? ¿Cuándo prevén ustedes que puede estar ya en marcha la cátedra? Todavía tenemos que arreglar una serie de cuestiones burocráticas con la Universidad René Moreno, la Facultad de Derecho, el rectorado. Digamos que, pues claro, esto es cierto papeleo, ¿no? Pero bueno, es decir, el impulso ya está, las autoridades que les afecta esta cuestión pues están de acuerdo, como el decano de la Facultad de Derecho, y yo creo que esto, con colaboración de, por ejemplo, la Universidad Complutense de Madrid, de la que yo soy docente, ¿no? Pues puede ponerse en marcha, y de otras instituciones. Vamos a ir contactando con otras instituciones, tanto en España como aquí en Bolivia y en otros países iberoamericanos, porque yo creo que es un proyecto de futuro. En un mundo globalizado hay una gran región iberoamericana, un subcontinente, ¿no? Que, digamos, necesita de estas instituciones, y desde luego Santa Cruz de la Sierra es un lugar muy idóneo. Yo lo vi claramente, tuve esa visión clara de que es el lugar idóneo para ello, ¿no? Hablando de visión clara, doctor, que un poco ya le estaba comentando yo antes de que comencemos la entrevista, la visión clara del doctor Peralta sobre el proceso autonómico vivido en Bolivia, que no sé si bien uno puede llamarlo de proceso autonómico o de qué. Y me gusta porque yo lo he acompañado al doctor Carlos Valverde, le he hecho un par de entrevistas. Estaba además recordando artículos, entrevistas que le han hecho en medios impresos. Y usted no se viene con medias tintas ni con pelos en la lengua y dice las cosas como son, las llama por su nombre, como dice uno, ¿no?
¿Cómo se puede calificar lo que vive Bolivia a partir de la Constitución que se ha aprobado? Y digo, con autonomía reconocidas en la Constitución, pero una Constitución bien, los brasileños dirían, bagunzada. Yo veo que es una pregunta, ¿no?, directa, ¿eh? Yo creo que bueno, yo aquí cuando dirigí una maestría en Derecho Constitucional y Autonomías entre el año 2008 y el 2011, pues viví muy de cerca todo ese proceso constituyente, autonómico. Y bueno, pues al vivirlo tan de cerca, al preguntarme sobre el asunto, pero al pedirme asesoramiento de algunos sectores, pues yo di mi opinión como, digamos, iberoamericano, amante de Santa Cruz y de Bolivia, ¿no? Y entonces yo dije que la Constitución pues había sido el resultado de un proceso bastante irregular, ¿no? Un proceso, claro, si vamos al constitucionalismo comparado, ¿no?, de otros procesos constituyentes, vemos que pues es una Constitución que se elaboró con unas condiciones con unas tensiones, unas presiones sobre diputados constituyentes, digamos, un tanto anómalas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al final un parlamento, un poder constituido, aprobó el texto final, lo cual es una gran anomalía, porque eso lo tiene que hacer un poder constituyente, ¿no?, con tal acreditación, ¿no?, diputados elegidos para ello, ¿no?, con medio país en contra, con toda la oposición en contra. Pues una Constitución debe ser es la norma fundamental del Estado, tiene que ser una norma de consenso de las fuerzas políticas, de los territorios, y eso no se dio en el año 2009. Con muertos de por medio, además, ¿no? Claro, se aprobó en unas instalaciones militares el texto, otra cosa muy anómala, ¿no? Fuera del sitio donde debía haberse aprobado, en Sucre, ¿no? Es decir, una Constitución, para que sea útil, eficaz, duradera, pues tiene que estar consensuada entre distintas fuerzas políticas, y que los territorios que componen el país, pues haya una mayoría, una gran mayoría en cada uno de ellos a favor también, porque yo recuerdo que aquí fue como un 60% que votó a favor, fue y un 40% en contra, pero aquí en Santa Cruz y otros departamentos fue al revés. O sea, más de un 60% votó en contra. Es decir, eso ya es un mal comienzo, ¿no?, por lo menos. Por eso significa que hay mucha gente, bolivianos, que no se identifican con esta Constitución en absoluto. Y cada vez tiene más motivos para ello, por cómo se va desarrollando la aplicación de la misma, sobre todo en el tema territorial, que me preguntabas, donde esta Constitución habla de autonomías cuando define el Estado boliviano de una manera muy extraña. Al principio, en el artículo primero, un Estado plurinacional, unitario, comunitario y con autonomías, dice al final. Y con autonomías, de una cosa así como muy, ¿no?, digamos... Como un adorno. Como un adorno, sí, puede calificarse así. Y unas autonomías en distintos niveles. Yo creo que con la intención de desdibujar la autonomía departamental, claramente, ¿no? Reducir, desdibujar, ¿no?, con otros niveles de autonomías, regional, provincial, que aparecen ahí difusas, ¿no?, confusas. Y después de una vigencia de digamos, 8 años, ¿no?, yo pienso que lo que hace falta aquí es una reforma en profundidad hacia un nuevo orden territorial de tipo federal, ¿no? Es decir, que según los territorios históricos bolivianos, que cada uno de ellos, digamos, participe en este proceso y complete lo que debe ser, en mi opinión, la estructura política boliviana, que de tipo federal, representativo, ¿no?, democrático. Y no es decir, es que es una Constitución como un experimento, digo yo. Me parece que se ha experimentado aquí con un texto, como un código, 400 y pico artículos, incluso con algunas, es decir, hay artículos donde hay elementos contradictorios en el mismo. Es decir, el tema territorial. O cuando dice que Bolivia es un país compuesto de 36 naciones indígenas, pero es que eso no es cierto. Bolivia es mucho más que eso, ¿no? Es evidente, ¿no? Bolivia es una nacionalidad iberoamericana como república soberana de hace 2 siglos. Además, ¿no? Usted observaba algo en su momento también en relación a las 36 naciones. No todas son pues naciones, ¿no? Hay algunos pueblos, etnias. Exacto, hay algunos pueblos que están conformados por población bien minoritaria, son poquísimos, y nación
tiene un sentido completamente distinto. No, Ahora, claro. me gustaría que vamos a este tema que tiene que ver con autonomía. Ya en 2011, doctor, usted había hecho una sugerencia aquí en Santa Cruz sobre la necesidad de revisar el famoso modelo autonómico cruceño, ¿no? Planteando precisamente esta visión que tiene usted, que es darle un sentido más federalista. ¿Qué implicaba en ese momento esta sugerencia? ¿Qué acciones deberían de haberse tomado? Bien, primero tengo que decir, porque a mí me gusta ser positivo, ¿no? Que hubo avances importantes desde los años 90, ¿no? En el tema territorial, descentralización, y en buena medida impulsados desde Santa Cruz, ¿no? Ciertamente, ¿no? Al final se consiguieron gobernaciones selectivas, ayuntamientos selectivos, se consiguió crear un régimen autonómico, eso sí muy precario, como se ha demostrado después de 8 años de vigencia de la Constitución. Se aprobaron unos estatutos teniendo el modelo de las comunidades autónomas de España, digamos, es el modelo que se adoptó antes de que se aprobara la Constitución, con lo cual luego al encajar los estatutos en la Constitución hubo que reducir en buena medida el contenido de los mismos, porque la Constitución, norma superior, esa a la que deben ajustarse las demás, incluidos los estatutos, ¿no? Entonces, al final, yo creo que ha habido una voluntad un poco descentralizadora del gobierno, ¿no? Que se ha demostrado pues con ese, como tú muy bien has dicho, con ese adorno de con autonomías, ¿no? Que, es decir, así es como lo despachó el oficialismo en el año 2009 el asunto, ¿no? Con autonomías, y ya veremos de qué tipo y cuántas, ¿no? Y ahí yo creo que ahí se neutralizó el movimiento, digamos, de autogobierno, sobre todo aquí en Santa Cruz, que era muy fuerte, o en otros departamentos también, como Beni, Tarija, ¿no? Y otros también. Y al final estamos en lo que estamos, donde pues, hay una gobernación con muy poca capacidad de maniobra, de desarrollar sus competencias, de financiarse. Esta es la realidad, ¿no? Es decir, de aprobar leyes, de legislar, son bien limitadas las atribuciones que tiene. Sí. Es más, ha perdido muchas atribuciones. Por ejemplo, cuando habían las prefecturas y no las gobernaciones, todavía el prefecto era la cabeza de la Policía Nacional, ¿no? Era el comandante departamental, era el prefecto. Ahorita ya no es nada. O sea, la policía no le obedece en absoluto. El otro día decía aquí un secretario de la gobernación, que el de seguridad precisamente, director de seguridad, no, secretario de seguridad, que la gobernación simplemente es la billetera de la policía en este momento, no tiene en absoluto ninguna competencia. Y no solamente en eso, doctor, en muchas otras, en otras actividades, en otros rubros, se ha vuelto a concentrar más que a desconcentrar las decisiones. no. Aquí entrevisté a una amiga que vive en Qatar, es boliviana, y me dice, Maggie, he tenido que hacer todos los papeles que hice antes de irme hace 6 años. Cuando los hice hace 6 años, los hice aquí en Santa Cruz. Pues ahora resulta que para renovarlo he tenido que ir a La Paz a hacerlo absolutamente todo. Sí, no, lo que estás diciendo es la muestra de que no ha sido efectivo el movimiento autonomista, no ha sido realmente muy efectivo. Es que esta es la realidad, ¿no? A pesar de la buena voluntad que tuvieron los autores de aquel movimiento, ¿no? Pero la verdad es que hace falta algo más. Y aquí hay gente en Bolivia que partidarios de una reforma en sentido federal. Hay ya grupos organizados, y no solo en Santa Cruz, en varios departamentos, en Potosí, Chuquisaca, Tarija. A mí mismo me han invitado a participar en otros departamentos en este asunto. Porque yo creo que es la fórmula propia del Estado boliviano según su naturaleza, como parte del Virreinato de la Plata, que Argentina se dividió en provincias federadas, ¿no? Pues aquí debería haber sido el mismo proceso. Sin embargo, se impuso una fórmula fuertemente centralista, imitando el modelo jacobino, parisino, del Estado parisino, como digo yo, todo en la capital y además son como sucursales, ¿no? Pero esto no era el modelo propio aquí del territorio, como pasó en Argentina, que hubo una guerra entre federalistas y centralistas, ¿no? Pues aquí, desde el primer momento, se impuso por una determinada élite un sistema muy centralista, y luego ha habido algunos movimientos federalistas escasos, ¿no? Pero llega un momento que, es decir, los territorios exigen de cierta autonomía real, cierto autogobierno,
Claro, la autonomía real, ¿cuál es? La autonomía de tener una hacienda propia para, utilizando una parte importante de los recursos que se producen en el territorio, ejercer esas competencias de seguridad, de sanidad, de todas esas competencias. Educación. Claro, porque si no, ¿cómo vas a desarrollar las competencias si no tienes medios para hacerlo? Por ejemplo, seguridad decías antes, ¿no? Perfectamente, en una fórmula de una reforma en sentido federal del Estado, puede haber una policía del Estado federado, ¿no? Una policía estatal, además de la policía nacional, una policía estatal, donde, digamos, haya una consejería dentro de la gobernación que se ocupe de la seguridad que organice la misma gobernación, con gente del departamento, ¿no? Y que seguro sería mucho más efectiva que la actual, por ejemplo, ¿no? Estaría más implicado en el territorio, en la gente, ¿no? Pues bastante más eficaz, por ejemplo, el tema de seguridad que planteaba, y muchos más. Pero si no hay una hacienda propia, es difícil hacer porque... Claro, no se puede ejercer la autonomía, ¿no? Claro. Y algo que es importante también remarcar es que no hay motivos para tenerle miedo al sistema federal. Brasil es federal, sí, ¿no? Y no se ha disgregado, no está todo separado. lo contrario. Quiero hacer ese énfasis, doctor, y que usted también me ayude a llegar con esta idea a nuestra audiencia, porque claro, el gobierno tiene una fuerza poderosísima en llegar a la población con algunos discursos que son sobre todo castradores, digo yo, ¿no? Asustan. El que habla de autonomía, el que habla de federalismo, lo que quiere es división, son separatistas, etcétera y tal. ¿Cómo rebatir posiciones como esa con argumentos? Yo creo que el separatismo lo genera el centralismo. Sólido. El centralismo feroz es lo que genera separatismo. Si hubiera una fórmula federal no habría ya sentimientos separatistas, claro, porque habría una unión federal voluntaria y desde luego para el progreso de las sociedades de cada territorio sería mucho más fácil esta fórmula descentralizada que esta fórmula ultracentralizada que hay, ¿no? Está claro que digamos, todo el movimiento autonomista en Bolivia debe desembocar en una fórmula federal si quiere ser real y efectivo. Si no, pues será como dice el artículo 1, ¿no? Un Estado tal, plurinacional, con autonomías, ¿no? Decía, y al final, una coletilla al final, ¿no? Con autonomías, sin especificar, es decir, en la definición del Estado más, ¿no? Con lo cual eso se puede interpretar por un gobierno como quiera, ¿no? Entonces, en eso estamos. Ahora, ¿cómo se puede llegar a un cambio de este tipo, a una reforma del modelo que hay ahorita en Bolivia? Digo yo, recurriendo sobre todo a argumentos sólidos. Sí, lo que hay que hacer es crear opinión en este sentido, retomando el movimiento autonomista, ¿no? Que estuvo muy bien socializado en Santa Cruz. Hubo incluso pues una reunión de 1 millón de personas, ¿no? El Cabildo, aquel famoso, demandando una autonomía real, ¿no? Y yo he concluido la idea de que la autonomía real en Bolivia de los territorios solo es posible en una fórmula federal, ¿no? Está claro que no hay otra, es decir, porque este modo de autonomía, un poco imitado al de España, yo nunca soy partidario de copiar un modelo de otro país, porque cada país tiene su propia idiosincrasia territorial, ¿no? No se pueden trasplantar sin más, ¿no? Yo creo que lo que más se acomoda a Bolivia es, como otros federalismos iberoamericanos, ¿no? Es decir, la fórmula de que los territorios históricos sean estados federados de una federación, ¿no? Es cada territorio histórico, ¿no? De los que hay en Bolivia, ¿no? En torno a una ciudad histórica, y su zona de influencia, pues como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, ¿no? Tarija, Potosí, Chuquisaca, ¿no? Beni, pues a partir de ahí se puede crear unos territorios con amplias competencias, una hacienda propia, y luego unos poderes federales, ¿no? Nacionales, bueno, pues materia de defensa, materia exterior, materia de moneda común, todas esas materias generales que las desarrolla un poder central. Todas las demás las ejercerían los estados federados con su propio estatuto federal y con su hacienda propia, etcétera. Habría que llegar a un acuerdo fiscal, ¿no? del reparto de los recursos, ¿no? Imagínese ahorita el pacto fiscal que está contemplado en la misma Constitución, está siendo postergado hace años y va a seguir postergado porque no hay una voluntad política del gobierno de sentarse a definir y establecer un acuerdo del pacto fiscal, para el pacto fiscal.
Yo creo que hasta que no cambie la mayoría dominante, mayoría ideológica o política dominante, es muy difícil que se produzca un cambio, ¿no? Me está mostrando el tiempo, pero al revés. Por suerte yo puedo leer de todas formas. Doctor, hasta que no se produzca ese cambio, pues yo creo que también estamos en un fin de ciclo, ¿eh? Estamos en un fin de ciclo político, como se ve a nivel del subcontinente, claramente. Y yo creo pues esto también va a llegar a la sociedad boliviana, y lo que hay que hacer es preparar una alternativa al cambio, creíble, moderna, positiva para el conjunto, que en mi opinión solo puede ser de ese tipo, ¿no? Federal, representativa, democrática, con un poder judicial independiente, profesional, que no se persiga a los opositores, cosas de este tipo, que hagan creíble al régimen político, ¿no? Mire, sobre eso de persecución ha venido justo Romano Paz, ¿no?, a darnos un reporte un reporte semestral de violaciones a los derechos humanos sucedidos en Bolivia, y el primer motivo de violación es precisamente el que usted mencionaba ahorita. Doctor, sin duda alguna, este tema ha sido tocado en la conferencia que usted dio, el debate que se ha armado después de esta conferencia ha tocado estos temas. ¿Qué rescata usted de ese debate? Bueno, yo lo que destaco, ¿interesante o no? Claro, el debate es el debate constitucional, ¿no? Porque es que aquí tenemos hay una Constitución 2009 precaria, diría, porque cuenta con, es que no fue consensuada, cuenta con mucha gente que ni cree en ella, ni un sector muy amplio del país que están muy insatisfechos con la misma. Por ejemplo, la Constitución española se consensuó entre los principales partidos políticos, prácticamente todos, y se votó con un 90% a favor el referéndum. Es que la Constitución tiene que ser un acuerdo entre distintas partes. Y tiene que ser aprobada por una mayoría amplia. Lo que no puede ser es la Constitución de un partido frente a los demás. Eso no es, porque es la Constitución del país, no del partido. Entonces, ese es el problema que hay, ¿no? Porque es una Constitución muy enrevesada, muy larga, que trata muchos temas que no son materia constitucional propiamente, muchos de ellos. El Poder Judicial a mí me parece muy errónea el planteamiento sobre el Poder Judicial que se hace en la Constitución, como el planteamiento territorial, como varias cuestiones, como el fundamento etnocultural del país, que fíjese usted, es la única Constitución que su contenido distingue a los ciudadanos del país por su origen étnico. Es la única que hay. Entre de primera y de segunda. Exactamente. Eso no es para que lo trate una Constitución, se trata de los derechos de los ciudadanos bolivianos. No de que distinguirlos por su origen étnico, privilegiando a unos sobre otros. Eso es un disparate, fíjese usted. Lo que le puedo decir es que en el derecho comparado no tiene parangón, ¿no? Y veo que la gente no protesta de eso, no hay mucha movilización, porque se está falseando la identidad cultural, etnocultural de la mayoría de la sociedad, que es una mayoría mestiza, ¿no?, iberoamericana, como quiera llamarlo, y que no es esa que dice la Constitución, que eso es un experimento de laboratorio. Claro. Lo que falta es tener más conocimiento del tema, generar debates más interesantes, más amplios. El sector académico también ha estado para atrás aquí, doctor, sin querer menospreciar absolutamente a ningún sector, pero ha faltado mucho un debate académico a profundidad sobre los temas que han trastocado por completo la realidad boliviana, ¿no? Ahora más bien yo veo que algunas organizaciones están levantando un poquito cabeza. Lo he visto ayer por lo ocurrido en Claxo, no sé si ha seguido la información. El Consejo ¿no? Se llama Latinoamericano de Estudios Sociales. Claxo, ¿no? Claxo. Claxo. Pero es Consejo Latinoamericano. Le ha dado un premio al presidente Evo Morales, el premio de los 50 años de Claxo, y ha generado una crisis institucional. Ya un instituto que es de la UNSA ha decretado su desafiliación de Claxo. El CEDLA ha hecho un pronunciamiento público diciendo que no fue consultada para este pronunciamiento. Digo, ahora están comenzando, porque antes nadie decía absolutamente nada, ¿no? Sí, porque y no sé por qué este afán de los presidentes de que quieren ser premiados y honoris causa de todo. Ay,
No En mi sé. opinión ha habido una estrategia Una bien locura. diseñada desde 2001, por lo menos, desde el censo aquel que se inventaron, ¿no? De ahí ha habido una estrategia bien diseñada para alcanzar el poder de esta manera, ¿no? Y como se consiguió en el 2006. Pero una Una estrategia estrategia diseñada no solamente adentro, sino fuera del país también. No, claro, desde fuera, claro, es decir, el eje ese castrochavista que se estaba generando a principios de siglo, pues tuvo su derivada en Bolivia, claramente el MAS, eso es evidente, ¿no? Es decir, por su financiación, por todo. Y claro, es que la ideología democrática del MAS es algo bastante dudoso, en mi opinión, porque la manera de conducirse no es precisamente muy respetuosa ni de la oposición, ni de los derechos políticos, ni de los territorios. Me parece evidente esto, ¿no? Incluso el modelo ese venezolano de deriva dictatorial que estamos viendo en Venezuela. Terrible. Terrible, ¿no? Vemos que aquí desde medios oficialistas se apoya eso, lo cual es preocupante. Eso para un ciudadano boliviano debería ser consciente, debería ser preocupante, ¿no? Porque defender eso a estas alturas, un modelo de deriva dictatorial, no tiene disculpa. Ni ¿no? Ecuador está defendiendo ahorita lo que está haciendo Maduro en Venezuela. No, claro, no, exactamente. Ecuador ya se ha desvinculado bastante de todo ese eje, ¿no? Inteligentemente, en mi opinión, por su nuevo presidente. Y claro, es que aquí ya solamente hay en Sudamérica alguien que apoya eso, ¿no? Con lo cual, pues, es preocupante, ¿no? Porque da a entender el pensamiento que se tiene, ¿no? Cuando públicamente se apoya a Maduro, ¿no? De esa manera, incluso a Corea del Norte, fíjense. Yo creo que eso ya excede, Bueno, vamos. algo que yo critico mucho a algunos bolivianos es que muchos tienen una facilidad increíble para criticar los absurdos del presidente de Estados Unidos, de Trump, ¿no? Y digo, hay tanta semejanza, pese a que aparentemente son tan diferentes Trump de Evo Morales, pero en el discurso tiene cosas muy parecidas, que son este tono así de menosprecio, abusivo, como si fueran su empresa. El país es su empresa, más o menos, ¿no? O aquí el país es el sindicato, más o menos, del presidente. ¿Por qué es eso? Puede ser, Por ejemplo, pero en Estados Unidos no hay una persecución de los opositores políticos. No hay Están como hay hay acá. tribunales serios, hay un derecho que se cumple, que se aplica, y que claro, un presidente elegido pues puede ser lo que sea, pero si hay controles y hay primacía de los derechos fundamentales, pues nadie tiene nada que temer. Habrá un debate, cada uno expresará lo que opina, su planteamiento, luego habrá unas elecciones y puede haber alternancia en el poder. Y además ¿no? hay alternancia, no se Claro. no se les pasa por la cabeza a ninguno de los presidentes de Estados Unidos. Obama lo dijo en su momento, Sí. pese a la popularidad que puedan tener, si no quiero hacer un cambio en la Constitución porque quiero ir un No, periodo más. no, eso Ni es- idea. Eso está pasando en Pero Bolivia eso de manera ustedes, recurrente. Ustedes no pueden, como ciudadanos bolivianos, aceptar que haya una reelección de ninguna manera cuando la Constitución no lo permite y cuando ha habido un referéndum que lo ha rechazado, con todo el ambiente en contra. Cuando ha habido un referéndum ciudadano que se ha pronunciado en contra de la reelección y hay una Constitución que no lo permite, es que de ninguna manera tiene sentido, puede ser tolerado una reelección en este punto. Bueno, pero No. mire usted, ¿no? Acá pasa todo y no pasa nada, doctor. Ya, pero sí pasa porque el mundo está globalizado y todos se enteran de lo que pasa, ¿no? Tiene que pasar. Doctor, estamos llegando a lo último y hay un tema que no tenía nada que ver con la entrevista, pero es un tema que me preocupa. Usted es español, debe haber estado acompañando lo que ha pasado en Barcelona, no es en el único lugar, pero qué terrible el tema del terrorismo. Doctor. Sí, el terrorismo ¿Cómo islámico. Terrorismo exactamente islámico. Vamos a hablar terrorismo con propiedad. ¿no? islámico? Terrorismo Del islámico. Estado Islámico, porque así se llama, ¿no? Sí. Pues fíjese usted que todos los atentados los cometen los islámicos, por su religión. Usted no va a ver a cristianos que maten por su religión, a budistas que maten por su religión, ¿no? A hinduistas que maten por su religión. Son siempre islámicos, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Ahora, ¿qué lectura hace usted, doctor? Bueno, que en Europa hay un problema grave con la población musulmana, ¿no? Porque es un caldo de cultivo para que surjan gente así, ¿no? Locos de este tipo que, no sé, entran en una dinámica fundamentalista enloquecida y son capaces de cualquier cosa, de subirse a una furgoneta y ir por en medio de una calle atropellando. Además, escogen, ¿Eh? ¿no? Ahorita están eligiendo lugares donde saben que hay gran concentración de gente,
no es nada casual, no es que quieren el daño no, quieren el daño mayor y daño mayor de gente Claro, y publicidad en ciudades emblemáticas donde haya publicidad internacional. Ahí ¿no? quiero llegar. Claro. Por supuesto, los medios no van a dejar de publicar, pero ¿qué peso tiene la forma en cómo manejan los medios de comunicación estos actos de terrorismo, Claro, doctor? pero es que eso es inevitable. Si hay libertad de información, pues es decir, se tiene que informar con claridad de todo lo que pasa, pues si no sería un poco tramposo, ¿no? Y ustedes aquí por lo menos no tienen el problema ese de los musulmanes, ¿no? Pero es una cosa a favor, positiva que tienen ustedes. No tienen aquí ese problema porque les pilla muy lejos llegar hasta aquí, ¿no? Pero en Europa cada vez hay una migración musulmana mayor y es una población que no se integra en las sociedades europeas, cristianas, no se quiere integrar, quiere vivir en guetos y quiere imponer sus disparates. Pues, viene en la Edad Media, ¿no? Es decir, son sociedades muy atrasadas y muy intolerantes, ¿no? Es decir, ustedes no lo conocen bien porque no ven comunidades musulmanas aquí ocupando barriadas y tal, ¿no? Que eso no existe en Bolivia, ¿no? Y en Iberoamérica, ¿no? Pero en Europa pasa y la cosa cada vez se pone peor, ¿no? Porque ¿qué se hace con todo eso? No se quieren integrar, no se integran, son muchos. Es un problema de seguridad y de repente pasa estos atentados de que se juntan ahí 8 o 9 jóvenes. Menos mal que los servicios de seguridad y las policías en Europa son bastante eficaces, ¿no? Pues más o menos los tienen controlados. Cuando cometen un atentado luego los eliminan a casi todos, como ha pasado en este caso, ¿no? Todos han sido eliminados por la policía, 6 o 7, no sé, 5 detenidos. O sea, son, digamos, son atentados muy rudimentarios, ¿no? Porque, terrible, ¿no? me parece. Imagínese usted meterse en una calle llena de gente, golpeando con una furgoneta a la gente, aplastándola, ¿no? ¿Cómo hay que estar para hacer eso, no? Hombres, mujeres, niños. ¿Cómo hay que O sea, estar sin para hacer ningún eso, tipo ¿no? de Niños de distinción. 3 años ahí, ¿no? Cosas así, ¿no? De terror. Doctor, ¿hasta cuándo se queda y cuándo vuelve usted a Santa Cruz? Yo soy un amigo de Santa Cruz, como usted sabe. Ya usted va a ser un me cruceño gusta más. mucho Santa Cruz, es decir, yo me acriollo enseguida, en 2 días estoy acriollado ya, Y para mí es un gusto y un placer estar en Santa Cruz, y bueno, pues todavía tengo que estar un tiempo por aquí y bueno, ya tendremos ocasión de volver a tratar cualquier asunto, ¿no? A su disposición. Ya vamos a tener tiempo de conversar sin límites de tiempo, que es... No, que es Oichi, que es el tiempo. Más bien nosotros nos damos el gusto de... No el tiempo de la tele, que son 2-3 minutos, un poquito más largo, pero ya yo sabía que quisiera un entrevistado por programa, ¿no? Vino el presidente del Colegio de Economistas y ya me hubiera quedado con él toda la mañana. Hablé con Ángel Careaga de RTP también. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Sí. Espero que Radio Móvil Piraí, iba a decir otro nombre, de Radio Móvil Piraí lo haya tratado bien. Vamos a llamarle, por favor, al móvil. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti por invitarme, gracias a vosotros y hasta la próxima, ¿no? Nosotros nos vamos a ir a un nuevo corte. ¿Qué vamos a escuchar, David? Un café para Platón de Fernando Ubiergo, por favor. Nos vamos recordándoles, no se olviden de comprar sus horneaditos únicos. Aquí yo le voy a invitar unos cuñapés a bizcochado al doctor Peralta mientras nos vamos al corte. Vamos, David.